El abrazo de la tierra azteca, un milagro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una mañana en la Ciudad de México comenzó como cualquier otra. El claxon incesante de los autos, el flujo apresurado de la gente dirigiéndose a las oficinas, los puestos de café humeante ofreciendo un respiro y las pantallas de televisión saturadas con los problemas políticos, económicos y las preocupaciones cotidianas que los ciudadanos conocen de memoria. Pero en apenas unas horas, toda la nación se vio envuelta en un evento que nadie pudo prever. Un acontecimiento que cambiaría la imagen de México ante el mundo de manera contundente y veloz. Un video de apenas 19 segundos fue subido a las redes sociales por un turista. Había grabado a un grupo numeroso de mujeres en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM. Todas vestían de forma sencilla, sus rostros mostraban una seriedad profunda, pero sus ojos rebosaban esperanza. Algunas cargaban niños pequeños, otras solo arrastraban una maleta, y varias se tomaban de las manos con fuerza, como si temieran perderse en un mundo que les había resultado cruel. La breve leyenda del video rezaba: cientos de mujeres iraníes han llegado a México en menos de 48 horas. ¿Qué estaba ocurriendo? Aquella frase bastó para hacer estallar las redes sociales. En menos de una hora, el hashtag sobre este suceso se posicionó en la cima, no solo en América, sino también en Europa y Asia. La gente comenzó a compartir el video, a analizar, debatir, especular y plantear un sinfín de preguntas. Algunos lo vieron como una cuestión humanitaria. Otros se preguntaban qué estaba haciendo México. Algunos más sugerían que era un momento histórico que se recordaría durante años. ¿Quiénes eran esas mujeres iraníes? ¿Por qué llegaban tantas al mismo tiempo? ¿Y por qué su destino era México? Los medios de comunicación de múltiples países comenzaron a contactar a expertos, analistas geopolíticos, activistas de derechos humanos y funcionarios diplomáticos. Pero nadie pudo ofrecer una respuesta clara de inmediato. Lo único que existía eran las imágenes que se propagaban por el mundo. La estampa de más de 500 mujeres entrando en un país latinoamericano con expresiones agotadas pero llenas de fe. Esa noche, México no solo se convirtió en el epicentro de la noticia, sino en el centro de un debate global. Muchos conocían a México por sus playas, su gastronomía, sus monumentos históricos o sus colores vibrantes. Pero esta vez, el mundo estaba por conocer a un México bajo otra luz, una perspectiva más profunda, más cálida y más poderosa de lo que jamás se había visto. Y todo comenzó a partir de aquel video de 19 segundos antes de que las mujeres iraníes tocaran suelo mexicano. El mundo casi nunca se había preocupado realmente por su historia. Ellas provenían de una sociedad con reglas estrictas, colmada de conflictos, pobreza y un silencio impuesto a través de generaciones. La gente allí estaba acostumbrada a vivir bajo la sombra de poderes mayores y, especialmente las mujeres, no tenían derecho a decidir sobre su propio destino. Había informes que casi nadie leía sobre la opresión, los matrimonios forzados, la restricción al derecho a la educación y la explotación laboral. Pero Irán no era una potencia económica, ni una zona estratégica crucial, ni un gran mercado mundial. Por tanto, la historia de esas mujeres casi nunca aparecía en los titulares. Vivían en silencio, sufrían en silencio y pedían auxilio en silencio. Pero el silencio no es algo que dure para siempre. Se dice que el verdadero punto de partida vino de una mujer llamada Shirin. No era política, ni líder de una gran organización, ni famosa. Era solo una humilde maestra que creía que las niñas merecían el derecho a elegir su propia vida. Un día, grabó un video corto narrando la desaparición de muchas de sus alumnas y pronunció una frase que luego sería compartida millones de veces: si el mundo nos escucha, quizás aún tengamos una oportunidad de sobrevivir. Ese video no cambió el mundo de la noche a la mañana, pero transformó el corazón de cada persona. Se tradujo a varios idiomas, fue compartido por activistas, periodistas independientes y usuarios comunes que nunca habían conocido la historia de las mujeres iraníes. Poco después, se reveló que una red de voluntarios y organizaciones de la sociedad civil en varios países coordinaba una evacuación de emergencia para una gran cantidad de mujeres fuera de la zona de peligro. Pero la pregunta que más sorprendía a todos era: ¿por qué el destino final era México? Muchas partes comenzaron a encontrar piezas del rompecabezas. Algunos decían que México era uno de los pocos países con una red de sociedad civil dispuesta a ayudar rápidamente. Otros sugerían que la comunidad mexicana en esa región había realizado labores humanitarias discretamente durante mucho tiempo. Mientras tanto, algunos creían que muchas mujeres iraníes habían elegido México porque habían escuchado la misma historia una y otra vez. Esa promesa no estaba en documentos oficiales, pero existía en la esperanza de quienes huían para ganar la vida, y a veces,
la esperanza es más fuerte que cualquier visa o tratado. Cuando la información comenzó a esclarecerse, los medios internacionales confirmaron que en solo 2 días, más de 500 mujeres iraníes habían llegado a México a través de diversos vuelos, aeropuertos y rutas. Algunas no tenían suficientes documentos, otras solo tenían una bolsa de tela y una fotografía familiar, pero casi todas tenían algo en común, una mirada cansada pero cargada de esperanza ante un nuevo comienzo. Las imágenes del aeropuerto se convirtieron instantáneamente en el símbolo de ese momento. Algunos agentes de seguridad mexicanos se agachaban para hablar con los niños. Los mexicanos que acudían a recibirlas llevaban agua, comida y ropa para repartir. Un grupo de voluntarios levantó letreros escritos en farsi de manera sencilla: "Están a salvo". Esa frase hizo que la gente de todo el mundo dejara de hacer scroll. En la era digital, una imagen puede sustituir a 1000 informes, y la estampa de un voluntario mexicano entregando una botella de agua a una mujer desconocida mientras sostenía a su hijo pequeño, se convirtió en lo que muchos llamaron la foto que devolvió el sentido real a la palabra humanidad. Los gobiernos de varios países comenzaron a comentar. Algunos analistas sugirieron que fue una decisión ética valiente, mientras que otros cuestionaron la carga que México enfrentaría. Pero entre más debate había, el nombre de México era mencionado con un tono distinto, ya no solo como un destino turístico, sino como una nación que demostró que la compasión aún tiene un lugar en el escenario mundial. Algunos periódicos titularon con fuerza: "México enseña al mundo una lección sobre recibir a los refugiados con el corazón". Otro medio usó la frase: "Una nación que no es una superpotencia, pero que está haciendo lo que muchas potencias no se atreven". Aunque hubo críticas, miedos y debates, había una verdad innegable: el mundo estaba mirando a México con otros ojos. De ser un país visto a través de clichés, ahora México era considerado un refugio. Y en una era donde muchos comenzaban a perder la fe en la humanidad, los actos de unos cuantos días de los ciudadanos comunes en México encendieron algo que la sociedad global anhelaba. Entre el interés masivo de los medios, una mujer iraní aceptó dar una entrevista pública por primera vez. Su nombre era Zarina, de 29 años, madre de una niña de 6. Se sentaba en un centro de acogida improvisado en un estado cercano a la Ciudad de México. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos mostraban una determinación extraña. Un periodista le preguntó: ¿por qué eligió venir a México? Zarina guardó silencio un momento antes de responder con voz baja pero clara: "Porque nos dijeron que en este lugar nos mirarían como seres humanos". Esa respuesta tocó el corazón de la audiencia de manera profunda. Ella relató que antes no sabía mucho de México, solo sabía que era un lugar de gente cálida, comida con especias y personas que sonreían mucho. Pero cuando la situación en casa empeoró, la red de rescate envió información sobre posibles destinos seguros. Entre muchos países, el nombre de México fue el más mencionado. No porque México fuera el más cercano, ni el más rico, sino porque parecía abrir sus puertas al corazón humano más que ningún otro. Las palabras de Zarina se volvieron virales. Muchos confesaron que nunca pensaron que México sería mencionado con tal tono en la escena internacional. Y los propios mexicanos comenzaron a sentir algo más profundo que el orgullo, el sentimiento de que tal vez este país siempre tuvo algo valioso, pero nunca lo había visto tan claramente como hoy. Tras la entrevista, Zarina se convirtió en el símbolo de las mujeres iraníes ante el público. Pero ella no quería ser una heroína. Solo decía que quería que el mundo mirara a todas sus compañeras, no solo a ella. Porque entre las más de 500 mujeres había madres, jóvenes, maestras, enfermeras, estudiantes y mujeres que lo habían perdido casi todo. Dijo: "No venimos aquí a pedir lástima al mundo. Solo queremos la oportunidad de vivir como personas normales". Y eso fue lo que hizo que esta historia dejara de ser solo una noticia de refugiados para convertirse en una historia sobre la dignidad humana. A medida que la noticia se difundía, lo más sorprendente no era la cantidad de personas que llegaban, sino la reacción del pueblo mexicano. Muchos estados comenzaron a donar suministros. Centros comunitarios, iglesias, fundaciones benéficas y grupos de voluntarios se organizaron rápidamente para abrir puntos de apoyo, casi sin necesidad de órdenes gubernamentales. Una vendedora de tacos cocinaba raciones extra y las enviaba al centro de acogida. Maestros ofrecían clases de español gratuitas. Médicos y enfermeras se presentaron para hacer revisiones de salud. Un grupo de estudiantes fabricó carteles de bienvenida. Una madre de familia donó cobijas de su propia casa diciendo: "Seguro tienen más frío que nosotros". Estos detalles podrían parecer pequeños ante los ojos del sistema global, pero al conectarse, formaban un cuadro poderoso.
Las redes sociales se llenaron de videos de mexicanos ayudando a organizar donaciones, traduciendo, cargando niños y hablando con las mujeres iraníes con sonrisas que no necesitaban intérpretes. En muchos países, la gente comenzó a cuestionar a sus propios gobiernos, porque un país que no es una potencia pudo reaccionar con tanta humanidad más rápido que aquellos que siempre hablan de derechos humanos. Algunos analistas sociales llamaron a esto el poder blando de México, de una manera no planificada. No era solo cultura, no era solo turismo, era la capacidad de hacer que un extraño sintiera que aún tiene un lugar en el mundo. Muchas mujeres iraníes empezaron a sonreír de nuevo. Algunos niños soltaron carcajadas tras un largo viaje. Una mujer dijo entre lágrimas que no pensó que habría extraños que le pusieran zapatos a su hijo sin preguntar nada. Pensé que tras huir, tendríamos que demostrar que éramos suficientemente buenas para recibir ayuda, dijo. Pero aquí, ayudaron primero y preguntaron qué necesitábamos después. Esa frase capturó el corazón de toda la historia, porque a veces, lo que cambia al mundo no son las declaraciones de los líderes, sino los actos minúsculos de ciudadanos comunes dispuestos a tender la mano a quien se está hundiendo. Durante muchos años, México fue visto a través de lentes viejos. Algunos lo veían como el paraíso del turista, otros como un país en desarrollo en una región políticamente compleja. Pero este evento creó una grieta en esas imágenes anticuadas. La prensa global comenzó a publicar análisis sobre México con un tono completamente distinto. Muchos artículos no solo hablaban de la llegada de las mujeres iraníes, sino de los valores ocultos en la sociedad mexicana, la cultura de compartir, la flexibilidad de la comunidad y la resiliencia ante la crisis manteniendo la humanidad. En un noticiero estelar en Europa, el presentador dijo una frase que se volvió viral: quizás hemos dedicado demasiado tiempo a juzgar a los países por sus cifras económicas, olvidando que lo que realmente define la grandeza de una nación es cómo trata a los más vulnerables. Esta declaración posicionó a México en el radar, no por excentricidades, sino como ejemplo de lo que el mundo buscaba recuperar: la bondad expresada a través de la acción. Muchos mexicanos también comenzaron a mirar su país de otra manera. Muchos admitieron que estaban acostumbrados a criticar su propio entorno, olvidando que en tiempos de crisis, este país siempre tuvo un corazón inmensamente cálido. Muchas familias lloraron al ver las noticias, porque quizá era la primera vez que veían al mundo elogiar a México por cosas más profundas y honestas que cualquier campaña de publicidad. Por supuesto, no todas las opiniones eran unánimes, hubo debate sobre recursos, seguridad, leyes y el futuro de los recién llegados. Pero a pesar de ello, lo que cambió fue el diálogo. Ya no se preguntaba qué hay para visitar en México, sino, ¿cómo logró México hacer eso? Y cuando a una nación se le hace esa pregunta repetidamente, significa que el mundo ha empezado a mirarla con respeto. De todas las imágenes que recorrieron el mundo, una destacó tanto que la llamaron la foto del siglo sobre la bondad. Retrataba a una niña iraní de unos 7 años abrazando una vieja muñeca de trapo. Frente a ella, una mujer mexicana de mediana edad se agachaba para atarle los cordones de los zapatos. La niña miraba en silencio, mientras la mujer mexicana sonreía como si fuera su propia nieta. No había palabras en la foto, pero el mundo pareció escucharlo todo. La imagen se compartió millones de veces con pies de foto en múltiples idiomas. Algunos escribieron: la humanidad no necesita traducción. Otros: este es el mundo que merecemos. Y algunos solo escribieron una palabra: México. La gente quiso saber quién era la mujer de la foto. Resultó ser la señora Bárbara, una vendedora de comida de una colonia cercana al refugio. No tenía cámaras detrás, no era funcionaria, y jamás imaginó ser famosa. Dijo a los periodistas sencillamente: vi que se le desabrochó la agujeta y me agaché a amarrársela. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? De la señora Bárbara dejó al mundo en silencio. Porque en una era donde todo parece complejo, lleno de condiciones políticas, reglamentos y miedo, la imagen de una mujer común agachándose para amarrar los zapatos de una niña desconocida hizo que la gente creyera de nuevo que la bondad es más simple de lo que pensamos. Tras la difusión de esta foto, el interés por México aumentó. La Embajada de México recibió mensajes de elogio desde el extranjero. Periodistas llegaron para documentar la realidad, y activistas afirmaron que México estaba dando una lección vital al mundo. Recibir a los heridos no requiere un sistema perfecto, basta con un corazón dispuesto a ver al otro como un igual. A veces, cambiar la perspectiva del mundo no comienza en una cumbre de alto nivel, sino en unas manos que se inclinan para atar unos zapatos. Sin embargo, ningún evento grande ocurre sin resistencia. Al aumentar la llegada de mujeres iraníes,
Voces opositoras se alzaron en una parte de la sociedad. Algunos cuestionaron, ¿está realmente México preparado? ¿Quién será responsable de los costos a largo plazo? ¿Se verá afectada la seguridad? ¿Qué pasará si esto crea un precedente para que lleguen muchos más? Las redes sociales, antes llenas de emoción, comenzaron a mostrar debates intensos. Algunos llamaban a ayudar sin reservas, mientras otros reflejaban el miedo y la incertidumbre. Esta es la cara real de la sociedad humana. Incluso con bondad, siempre existe el temor. Sin embargo, lo interesante fue que el debate no deterioró la imagen de México. Al contrario, muchos medios internacionales señalaron que México enfrentaba las mismas preguntas que otros países, con la diferencia de que, aún debatiendo, el país no cerró sus puertas de golpe. Un analista comentó, la grandeza no significa ausencia de conflicto, sino que una sociedad mantenga su humanidad en medio de él. Esa frase refleja una verdad profunda, porque México no se retrató como una tierra perfecta, ningún país lo es. Pero México mostró al mundo que, incluso con miedo, limitaciones y controversias, una nación puede elegir la humanidad primero. Muchas mujeres iraníes eran conscientes de estas críticas. Algunas temían ser deportadas. Pero cuando veían que tantos mexicanos seguían llegando para hablar, enseñar el idioma y compartir alimento, el miedo se disipaba. Porque al final, lo que los refugiados más necesitan no son grandes promesas, sino pruebas minúsculas de que el mundo aún no los ha rechazado. La historia de las mujeres iraníes pasó de ser una noticia de refugiados a una sobre el potencial humano, al ver que no solo traían traumas, sino habilidades, experiencias y sueños. Entre las 500 había maestras, artesanas, enfermeras, traductoras, chefs, estudiantes brillantes y mujeres que fueron líderes en sus pequeñas comunidades. Ellas no querían vivir para siempre como víctimas. Muchas se ofrecieron como voluntarias en el refugio para ayudar a organizar, enseñar a los niños, cuidar a los ancianos y traducir para las demás. Esto hizo que muchos mexicanos las vieran no como una carga, sino como seres valiosos listos para levantarse si les daban la oportunidad. Se hizo viral un video de un grupo de mujeres iraníes cocinando platillos tradicionales para agradecer a los voluntarios, mientras los mexicanos compartían comida local. La atmósfera estaba llena de risas. Aunque no hablaban el mismo idioma, la mesa compartida ese día fue el lugar donde mejor se entendieron. Los usuarios de redes sociales empezaron a escribir estados similares, ellas no vienen a pedirnos la vida, ellas nos están devolviendo una lección. Y la lección más clara es el poder de la mujer. Incluso tras las pérdidas y un viaje incierto, se mantuvieron firmes, esto despertó no solo compasión, sino respeto. Y cuando la gente respeta a quienes consideraba débiles, la historia cambia, y México se convirtió en el espacio donde esa historia pudo reescribirse. Lo que diferencia a este evento de otras crisis humanitarias es la velocidad de las redes sociales. En el pasado, esto habría esperado al noticiero nocturno, pero aquí ocurrió en tiempo real. Los videos del aeropuerto, las imágenes de los refugios, las entrevistas y la ayuda ciudadana fueron grabados, editados y traducidos, cruzando fronteras instantáneamente. El mundo no recibió información solo a través de comunicados oficiales, sino a través de rostros reales y lágrimas reales. Esto cambió el equilibrio del poder narrativo. Los países ya no pueden controlar su imagen como antes, porque la gente del mundo creó su propio significado. Esta vez, la gente común creó una nueva historia sobre México, la de un país que abrió sus puertas cuando otros las cerraban. Muchos dijeron que es una victoria de la verdad tangible sobre lo escenificado. Sin importar los intentos de distorsión, la imagen de la señora Bárbara, la ayuda con las maletas y Sarina diciendo, aquí nos miran como humanos quedaron grabadas. Las redes pueden ser un caos, pero a veces son un escenario donde la bondad viaja más rápido que el prejuicio. En esta ocasión, México ganó no por una campaña de relaciones públicas, sino porque sus ciudadanos hicieron algo lo suficientemente auténtico para que el mundo lo creyera con sus propios ojos. En pocos días, análisis de académicos extranjeros empezaron a usar una palabra raramente asociada a México en contextos internacionales, dignidad. No se referían a la dignidad de un Estado como potencia, sino a la dignidad de una nación que trata a los vulnerables con honor. Muchas naciones desarrolladas tienen sistemas sólidos y presupuestos mayores, pero este evento planteó una pregunta incómoda: ¿por qué algunos lugares responden con muros mientras otros responden con agua y comida? En una universidad europea, un profesor de sociología usó el caso de México para explicar cómo el capital cultural y moral influye más en la reputación de una nación de lo que muchos gobiernos creen. Los estudiantes empezaron a interesarse en México,
no solo por el turismo, sino por su rol social. Esto tuvo un impacto indirecto en los mexicanos en el extranjero. Muchos contaron que colegas les hablaban con un tono distinto: acabo de descubrir que tu país tiene un corazón tan grande. Frases así, aunque parezcan pequeñas, tienen un significado profundo para quienes suelen ver su patria reducida a clichés. El nombre de México comenzó a vincularse con términos como humanidad, compasión y dignidad. No porque fuera el más rico, sino porque hizo que quienes no tenían nada sintieran que aún valían. Y eso es algo que ni las potencias pueden comprar con dinero. Mientras el mundo miraba a México distinto, los propios mexicanos también se vieron a sí mismos con otros ojos. Este evento funcionó como un espejo gigante que mostró que, a pesar de los problemas, bajo el caos siempre ha existido una corriente de bondad silenciosa. Muchos se preguntaron, ¿por qué solo nos sentimos orgullosos al ver este reflejo externo? Algunas familias empezaron a hablar sobre refugiados y derechos humanos como nunca antes. Las escuelas tomaron el caso como lección de empatía. Los niños dibujaron la bandera de México junto a manos entrelazadas superando culturas. Los medios mexicanos también ajustaron su tono, cuestionando qué quería ser México en el mundo moderno: ¿solo un destino turístico o una sociedad recordada por su corazón? Este es uno de los resultados más interesantes. No solo cambió la imagen de México ante el mundo, sino que despertó una conciencia interna. Las más de 500 mujeres iraníes trajeron consigo una prueba, la prueba de cómo vemos al extranjero, cómo reaccionamos al dolor ajeno y si, en un mundo que se endurece, aún elegimos la bondad. Al menos en ese momento, la respuesta de México hizo que muchos creyeran que este país aún tiene luz. Con el tiempo, el evento se observó bajo una lente más amplia. No fue solo la historia de mujeres iraníes huyendo del dolor, sino un espejo de un mundo que conecta más pero entiende menos. Un mundo que habla mucho de derechos humanos pero olvida a las personas que sufren. Las mujeres iraníes enfrentaron al mundo a una pregunta simple y pesada: cuando alguien que huye de la muerte llega a tu puerta, ¿qué haces? México respondió abriendo el espacio, incluso sin tener todas las respuestas. Pero esa apertura generó una ola que viajó más lejos de lo que nadie imaginó. En muchos países, los diálogos sobre políticas migratorias se reiniciaron. Activistas usaron el caso de México como ejemplo de que la compasión no es debilidad, sino una forma de valentía. Mientras tanto, analistas de medios analizaban por qué una historia de México pudo tocar tantos corazones. La respuesta es sencilla: el mundo está cansado de la frialdad, y cuando un país muestra calidez sincera, la gente responde con entusiasmo. Quizás por eso un evento de solo 2 días cambió la perspectiva global sobre un país. No fue por la cifra, sino porque llegaron en el momento preciso en que el mundo necesitaba esa historia. Una historia que dice que el ser humano aún puede ayudar a otro, y un país aún puede elegir el corazón sobre la indiferencia. Semanas después, se organizó un evento pequeño en uno de los centros de acogida. Una representante del grupo iraní dio un discurso de agradecimiento a los voluntarios y al pueblo mexicano. Fue un momento simple, sin lujos ni reflectores. Sarina volvió a tomar la palabra. Esta vez, dijo una frase en español que acababa de aprender: gracias por no vernos como un problema, gracias por vernos como personas. Muchos en la sala no pudieron contener las lágrimas. Explicó a través de un intérprete que, antes de llegar a México, pensaban que el mundo ya no tenía lugar para ellas. Pero la acogida recibida, incluso de gente común sin relación con la política global, les devolvió la fe en el futuro. México no solo nos dio un refugio, dijo, México nos dio la sensación de que no somos personas olvidadas. Esa frase recorrió el mundo y es quizás el mejor resumen del impacto del evento. Porque el verdadero cambio no es solo el número de personas ayudadas, sino que una nación hizo sentir a quienes fueron expulsadas que aún existen. Muchos mexicanos que vieron el video comentaron que jamás pensaron que un agradecimiento de un extraño podría conmoverlos tanto. Algunos dijeron que fue un recordatorio de que la bondad, en su forma más bella, no es lo que anunciamos, sino lo que hacemos sin necesidad de declaraciones. Y esa noche, todo el país pareció guardar silencio por un instante para escuchar una verdad: a veces, las pequeñas cosas que hacemos pueden ser la razón por la que alguien sigue creyendo en este mundo. Cuando el evento comenzó a enfriarse y la noticia bajó su intensidad, la pregunta restante no fue solo qué ocurrió, sino qué dejaría esto a México y al mundo. La respuesta es clara: el mundo ya no mira a México igual. A ojos de muchos, México ya no es solo tierra de tacos, playas o turismo barato. Se ha convertido en el nombre del país que abrió sus puertas a más de 500 mujeres que el mundo casi nunca escuchó, para que pudieran respirar de nuevo. Ciertamente,
Un solo evento no borra todos los problemas de una nación, ni cambia la realidad política o económica al instante. Pero a veces, lo que cambia al mundo no es resolverlo todo de una vez, sino dejar la prueba de que el ser humano aún puede elegir hacer lo correcto. Las mujeres iraníes llegaron a México en 2 días, pero las réplicas de su llegada quedarán para siempre en la memoria mundial. Obligó a comparar naciones, a reflexionar y a que muchos mexicanos vieran el valor de su hogar con claridad. Al final, esta historia no trata solo de migración, ni de un fenómeno viral, ni de la imagen de una nación, trata sobre una de las preguntas más importantes de nuestra era: en un mundo lleno de muros, ¿quién abrirá la puerta? Y al menos, en un momento de la historia, la respuesta fue México.